Jesús te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Contigo estaba, me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarme. Tu amor es todo lo que respiro. Tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro y ahora veo, mi nombre escuché. Y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Señor, tú nos has dado libertad, tú nos has dado vida, Señor. Gracias por ser bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Si alguien me ayuda a decirles a ver si prenden el aire, porque nos están asando en sus propios jugos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Todos mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
El Señor es bueno. El libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, de todos los nombres habidos y por haber, hay un solo nombre que podemos ser salvos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesús, y solamente en Él podemos encontrar vida eterna. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es aquel que compró tu vida en la cruz del Calvario? Se llama Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Sobre sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me ofrece hoy.
pasar, por favor. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van en este día? Esa actitud, me gusta. Ok, qué chido, qué chido. Bueno, déjenme respirar, vale. Ya no tengo 15 años como ustedes, ya me están choqueando. Muy bien, el día de hoy, pues, o más bien en este momento, queremos tener un espacio de tiempo, de preguntas y respuestas, tener un espacio en donde tú puedas preguntar y en donde podamos tal vez indagar un poquito más acerca de este tema de las misiones, ¿ok? Tal vez, a lo mejor todavía no te queda muy claro, tal vez a lo mejor dices, neta, no lo entiendo. Vamos a ver, vamos a tratar de platicar un poquito más contigo. Entonces, pues, quiero invitar a mis amigos, Marco, a Lalo, vengan por favor por acá. Norberto también nos va a estar ayudando en este panel de preguntas y respuestas. Entonces, den un aplauso a todos ellos. ¿Listos? ¿Van los videos? Sí, ahorita van los dos. Ahí va. Dos, tres. 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Puedes apagar la luz también para que se vea mejor? La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India
Aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales como los hongos. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Ok, tenemos un video más también. Sí. Salam aleikum, somos llamados Kefintun, Kulshimisian, Ana Farhana Shurtun, Ana Ismiana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos llamados, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ana. Mariana me invitó a darles una palabra de ánimo. Yo tengo muchos años trabajando con el mundo musulmán. Yo vivo aquí en el sur de España, frontera con Marruecos. Exactamente tengo 14 años viviendo aquí en España, recientemente casada, felizmente casada. Y bueno, estoy en un tiempo de transición, pero quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo no tenía ningún propósito, ningún plan, hubo un profesor del Instituto Bíblico en una de las clases que dio este versículo y para mí fue rema, en Efesios 1:11, que dice: en él asimismo tuvimos herencia, Abraham, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este versículo para mí fue un versículo rema, donde yo le preguntaba a Dios cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida en el 2005, y Dios me dio este versículo, que nosotros caminamos en obras predestinadas. Y Dios me dio una revelación y un llamado para el mundo musulmán, y desde ese momento yo le dije al Señor: heme aquí, envíame a mí. No fue fácil llegar hasta donde estoy. Ha habido luchas, inciertos momentos donde yo no veía, pero Dios estaba trabajando. Y Dios me prometió que me iba a dar una tierra prometida, y estoy aquí en España.
donde tú puedes pensar, wow, ¿cuántos años viviendo en España? Sí, pero con la misericordia de Dios, Dios me ha sostenido, Dios me ha abierto puertas. He llevado un ministerio con mujeres que damos clases de español a las mujeres marroquíes. Ellas son atraídas a nuestro lugar donde nosotros damos clases, repartimos alimentos. Yo soy la responsable. Normalmente siempre tenemos en cada año escolar de 100 a 120 personas. En este tiempo de transición ha bajado mucho la asistencia, pero sabemos y confiamos que todas las personas que han pasado por allí, nosotros no hablamos abiertamente el Evangelio, porque es una cultura muy difícil, pero nosotros vamos sembrando valores cristianos conforme se nos va permitiendo, y nosotros en los tiempos de las enseñanzas, pues nosotros compartimos los valores bíblicos. También trabajé muchos años en lo que es Operación Tránsito, repartiendo el Evangelio, la literatura, en su mismo idioma. Abrí una casa de acogida, pues bueno, he hecho del tocho morocho durante estos años, pero bueno, Dios ha sido bueno y estamos orando que queremos ver frutos de todo lo que nosotros hemos sembrado. Y así que os animo que creáis a Dios y que le digáis, heme aquí, envíame a mí. Pero tienes que estar seguro que cuando tú digas esto, Dios tarde o temprano te llamará y te enviará. O sea, escribe la visión. Si tú tienes un llamado para ir y predicar el Evangelio, escribe el llamado y Dios en su tiempo te llevará. Pero por lo pronto empecemos por donde estamos, en nuestros hogares. Así que esto es lo que yo quiero compartirles, no quiero extenderme mucho. Como les decía, yo soy de México, soy chiapaneca. He estudiado en Matamoros, Tamaulipas. Ahí fue donde yo conocí a Eduardo y a Mariana, a través de unos amigos de ellos, Marcos Ayas, que para mí siguen siendo mis mentores. Marco y Fabi siguen siendo mis mentores a lo largo de los años. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos sirviendo en el sur de España, específicamente Algeciras, que es un lugar precioso. Es de paso, como Matamoros, pero bueno, aquí Dios nos tiene. Pues ahora con mi esposo estamos viendo qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, he sido muy bendecida en ser escogida y ser enviada. Y pues bueno, mucho gusto en conocerles y les animo que preparéis vuestros corazones a todo lo que tenéis en este campamento. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. De acuerdo. Estamos. Bueno, chicos, como ya nos damos cuenta ahorita en los videos, pues somos bendecidos, ¿no? por nuestro Dios, que tanto nos ama, que nos ha elegido para estar aquí, para recibir el mensaje, cuando en tantas partes del mundo pues es imposible, ¿no? que llegue ese mensaje. Imposible para nosotros, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible. Sin embargo, pues aquí estamos con los corazones dispuestos y la misión que nos acaban de mostrar, ¿verdad? Ya vimos dónde está el campo, dónde podemos trabajar. Ahorita vamos a comenzar un pequeño taller donde me gustaría que participáramos todos, ¿verdad? Algo tranquilo. La idea y la intención es pues una pequeña interacción de preguntas y respuestas. Es un foro totalmente abierto
para que ustedes puedan preguntarle libremente acerca de los temas que tengan, principalmente pues acerca de las misiones, ¿no? Aquí nos van a hacer ellos el favor de contestar nuestras dudas. Voy a comenzar yo por algunas cuantas preguntas, y de igual manera, si en el momento les surge alguna pregunta, ustedes con toda libertad pueden levantar la mano y yo los alcanzo para que hagan sus preguntas. Bien, aquí le va una pregunta principalmente para Marcos, que nos está apoyando aquí y pues nos va a compartir un poquito de su experiencia que ha tenido acerca de las misiones, ¿verdad? Una pregunta, Marco, ¿cómo supiste que Dios te llamó para ir a las misiones? Así, algo corto y conciso. Para ti, ¿cómo fue el llamado? Ok, pues hablar del llamado es un poquito complicado en el sentido de que es muy subjetivo, pero voy a decirles lo que fue el llamado para mi vida. Simple y sencillamente, leyendo la Biblia, decía ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿cómo sentí el llamado? Había un deseo en mi corazón, de compartir de Jesucristo a otras personas. Esa fue una de las maneras. Sé que algunos tienen sueños y que les habla no sé quién y que les dan, pero en el caso mío, simple y sencillamente fue a través de la palabra, entendiendo que Cristo murió por mí y que Él tenía una misión para mí, y era predicar el Evangelio. Entonces, puedo decir algunas otras cosas más, pero no sé si quieres. ¿Qué más? Sí, no, adelante, puedes continuar. Ok, entonces hubo un deseo, y después también otras personas, cuando estaba yo en la iglesia, otras personas vieron confirmaron ese deseo, y los líderes de la iglesia vieron que tenía yo un llamado. Entonces, no solamente era un llamado personal, sino que otros vieron evidencias en mi vida de que sí tenía yo un llamado, pero no tuve un sueño, no tuve una visión, no tuve nada más. Entendí que había una necesidad y yo quise ir. Yo le dije, sí, Señor, pues quiero ir a donde tú quieras. ¿A dónde quería yo ir? Mi corazón estaba en Turquía. Nunca fui como misionero a Turquía, aunque sí visité a Turquía, pero Dios me permitió ayudar a otros a ir a diferentes naciones. Y los muchachos me preguntaban, oye, ¿a dónde Dios me está llamando? Y yo les decía, bueno, escoge lo que tú quieras, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Sé que hay casos específicos, pero en mi caso fue así, nada más. Bien, ¿y cómo le dijiste a tu familia de que habías decidido entrar en la misión? Bueno, ¿cómo le dije a mi familia? Bueno, aquí es una situación especial. Yo no tuve que decirle a mi familia. Yo desde muy pequeño yo viví en la calle. Entonces yo no, aunque tengo madre, tengo hermanos, pero yo viví en la calle, y ahí en la calle yo conocí a Cristo Jesús. Había un muchacho sastre, Rafael Zigzaga, que por aquí algunos lo conocieron. Él me habló de Jesús, y cuando yo llegué a la iglesia donde él me invitó, pues obviamente yo no estaba bajo la autoridad de mi familia, pero yo sé que aquí todos ustedes sí están. Entonces yo no le dije a mi familia porque yo ya vivía fuera de mi casa, pero cuando yo hablé con mi mamá estuvo muy contenta, porque la primera que llegó al Evangelio fue mi mamá. Y cuando yo iba a visitarla, ella me decía, Marco, fíjate que conocí a unas personas que hablan muy bonito de la Biblia, vente para acá. Y yo le decía, ¿sabes qué? Vine a visitarte a ti, pero si me vas a hablar de eso, mejor me voy. Y así llegaba y así me iba. Pero cuando le dije esto, mi mamá se puso muy contenta, algunos de mis hermanos estuvieron muy contentos, pero ese es mi caso en cuanto a la familia. Sí. Porque para muchas familias que han escuchado que quieren ser misioneros, se les complica a los jóvenes.
Ok. ¿Alguna pregunta que tengan para Marco? Aprovechando que aquí lo tienen enfrente. Joven, vamos a ver. Salió una pregunta por acá. No va a llegar. ¿Puedes? Para acercarte un poco para acá. ¿Quién? ¿No levantaste la mano? Samuel, ¿levantaste la mano? Sí. Ah, estabas tirando. Yo sueño, Estás tirando. yo sueño. Bien. Oye, bueno, pues continuamos entonces. Tal vez surgen dudas. Y luego, Marco, bueno, decidiste irte, te fuiste. Llegaste allá. ¿Cómo te comunicaste? ¿Cómo te instalaste? ¿Qué le siguió? Ok, bueno, para decirles a dónde he ido como alguien que ha estado ya de tiempo completo, para llamarlo de una manera, en un lugar. He estado con grupos indígenas de aquí en México o grupos originarios de México que tienen que ver con los huicholes, los coras, estuve con los otomís, entonces estuve con los pame, estuve yendo a estos lugares y bueno, la ventaja que tengo en esos lugares es de que aunque ellos tienen su propio idioma, hablan español, no todos, pero hablan español. Ahora, algunos grupos a donde fui no hablaban completamente español, muchas personas, pero me podía yo comunicar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Traté de aprender su idioma. Yo eso es lo que hice, traté de aprender su idioma. Tuve que aprender algunas cosas de comunicación que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, con los pame, ellos tienen su propia cultura, sus propias costumbres, y cuando yo llegué con mi cultura, con mi manera de vivir, y tuve que aprender cómo son las cosas ahí para poderme comunicar de manera efectiva, pero afortunadamente ahí fue el español. Nada más déjenme decirles, cuando tuve un viaje de exploración a Turquía, ahí sí fue una situación totalmente diferente. Viajamos, un joven y yo viajamos a España, en España nos comunicamos en español, de ahí volamos a Turquía y en Turquía, pues en Estambul te puedes comunicar en inglés. No soy muy bueno para el inglés, pero más o menos ahí me puedo comunicar algo, no me muero de hambre ahí con el inglés. Pero viajamos de Estambul a una ciudad que se llama Adana, y en Adana, cuando volamos de Estambul a Adana, en el avión no escuchamos ninguna frase en inglés, no escuchamos ninguna frase en español, todo era en árabe y en turco. Así es de que, ¿qué entendimos? Nada, absolutamente nada. Lo único que hicimos fue seguir a las personas y a ver dónde íbamos a recoger nuestras cosas, y si nos preguntaban algo no sabíamos. Pero afortunadamente llegamos allá y había gente amigos míos que estaban ahí trabajando, y bueno, ya con ellos, a través de ellos pudimos comunicarnos. Pero ese es en síntesis, ese es el asunto, que en México puedo ir a un grupo indígena y puedo hablar español y ellos me entienden, pero fuera de México, en el caso de Turquía, no. Ahí sí, pues lo único que puedo hacer es comunicarme en inglés. Bien. Yo tengo duda. Una pregunta ahí al fondo. ¿Cuál es la edad mínima para irme de misionero? Y si tengo que estar casado, casada, y si pudieran a lo mejor compartir también los otros panelistas por la respuesta. Repite la pregunta. ¿Cuál es la edad mínima para ir? Y hablando de casado, ¿verdad? ¿Dijiste? ¿Cuál es la edad mínima para irme de misionero? O sea, si tengo 10 años, puedo irme de misionero, tengo 15 años, puedo irme de misionero, y si es requisito ser casado. Ok, son dos preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué tan joven o qué tanto yo puedo ser, o sea, irme de misionero? Si tú te vas solo, pues obvio que no te van a dejar ir tus papás, así siendo menor de edad. Y tal vez acabando de cumplir 18 años va a ser también muy difícil, porque tus papás a lo mejor no te van a dejar ir al otro lado del mundo
a arriesgar tu vida y tu mami te va a decir, no, mijito, no te vayas, mejor quédate aquí y te estudia doctor, o algo por el estilo, ¿no? No sé. Es importante porque la edad, porque en algunos países el asunto de la edad es esencial. ¿Por qué? Porque también la edad abre puertas, ¿ok? No es lo mismo que vaya un joven a que vaya un adulto. No es lo mismo que vaya un hombre a que vaya una mujer. Hace rato, si ustedes recuerdan, cuando veíamos el outfit de un misionero, ¿se acuerdan cuál fue la...? Marco preguntó, dijo, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de misionero? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije? Ojos azules y ¿qué más? Güerito y de ojos azules. ¿Ok? Con botas, digo tu hermano. Bueno, el asunto es de que en todo este lugar donde ustedes vieron el video de la ventana 1040, en todo este lugar hay demasiada comunidad musulmanes e islam. Es una de las grandes comunidades que no han sido alcanzadas. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. El asunto es que en antaño, décadas antes, los misioneros eran precisamente esta imagen. Alguien de Estados Unidos, de Inglaterra, alguien güerito. Pero el asunto es, yo no he ido, pero lo aprendí de un misionero. El asunto es de que iban a estos lugares, a Somalia, a Nigeria, a Arabia Saudita, y entonces el asunto es de que esos ojos azules y esa piel blanca no abrían muy bien las puertas en las comunidades en donde querían habitar. ¿Por qué? Porque prácticamente es el Medio Oriente Occidente, que es prácticamente los americanos. Los americanos como que no tienen cabida. La gente ahí como que les tiene miedo, que vamos a hacer la guerra en contra de Estados Unidos. Entonces entraba alguien así como que güero y de ojo azul y no le hacían caso. Por el contrario, y es algo que también mencionaba Marco hace ratito, hablando de que con el tiempo se ha abierto el asunto del ser misionero a los mexicanos. ¿Sabes por qué? Bueno, en esta parte, las mujeres, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es una burka? Esta vestimenta tradicional que usan las mujeres árabes, Ok. tapándoles ¿Y solamente se le ven qué? los ojos. Los ojos. Entonces imagínate tú de mujer, con ojos azules, y hablándole a otras mujeres acerca de Jesús. ¿Qué crees que iba a pasar? No te iban a hacer caso, porque nadie allá tiene ojos azules. Pero imagínate, ¿quién de ustedes tiene ojos cafés o negros? Levanta la mano. ¡Todos! Y entonces, fíjate bien algo. El asunto es de que una mujer como tú, con ojos cafés y piel morena, igual que ellos, y tú le hablabas de Jesús, ¿y qué crees que pasa? La gente escucha, tan solo por tu color de piel y tu color de ojos. Ahora, pasa casi lo mismo, por ejemplo, en algunas culturas, como en Japón. En Japón, una persona que es de edad un poquito más grande que un joven, en Japón la edad te da una como maestría, y entonces te dicen el sensei, por ejemplo, ¿no? Así como sensei, entonces la gente tiene respeto. Entonces, si alguien así de esta edad llega allá y empieza a hablar de Jesús siendo alguien de edad, entonces la gente escucha, porque hay sabiduría en las canas. Depende de mucho, pero el asunto es de que pues tampoco tú te vas a ir así como así de menor de edad, pues. Y bueno, la pregunta de si eres casado, quiero que la responda Lalo. Sí. No hay una regla en cuanto a estar casado o no ser casado. Pienso rápidamente en Pablo. No sabemos si estaba casado o no estaba casado, si era viudo, no sabemos. Y Pablo fue y estuvo muchísimos años trabajando en misiones. A veces puede ser más fácil siendo soltero o siendo soltera, porque cuando estás casado tienes otras situaciones, son prioridad, pueden ser prioridad en tu vida. Acabamos de escuchar ahorita, hoy y ayer escuchamos 2 testimonios. Esta chica se fue soltera, Ana, y encontró marido allá. Así es que muchachas, muchachos, si no hay buenos candidatos aquí en México,
váyanse allá al Medio Oriente o al Oriente Lejano y a lo mejor ahí consiguen Un príncipe árabe. un príncipe árabe, sí, una cosa así. No hay un requisito. Podemos ver familias completas. Marco habló de Jim Elliot, que estuvo en América del Sur y que lo mataron, y después su esposa, es una historia interesante que pueden ustedes buscar. Su esposa decidió quedarse y a través de ella Dios alcanzó a esta comunidad después de que habían matado a su esposo. Entonces hay muchísimas maneras, pero necesariamente no hay un requisito para decir puedes irte soltero o puedes irte casado. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Yo, muchas veces también se cree que se necesita muchísimo dinero para irte de misionero, ¿no? Y como que yo siento que esa muchas veces es el freno de, ay, es que necesito pagar no sé cuánto para poder sobrevivir. Y como que también ahí está, yo creo que es freno para muchos que les ser misionero, el tema del dinero. Es correcto. El recurso, ¿de dónde viene? ¿Cómo llega el recurso? Ok, pues ese es un tema muy interesante porque ¿se dieron cuenta cuánto del dinero llega a las misiones? 1 punto ¿qué? 1.25, eso es nada. Déjame comentarte un poquito de Ana. Ana llegó al instituto. Déjenme contarles un poquito rápidamente de los chavos que llegaron al instituto. Preguntaron de la edad. Yo no conozco a un joven de menos de 15 años que se haya ido de misionero solo. No lo conozco. Pero sí les quiero decir que Omar llegó al instituto bíblico de 14 años. Él tenía 14 años cuando llegó al instituto bíblico. Y obviamente su familia pues no tiene dinero. Llegó Ana y llegaron otros, Ana Ociel. Ella llegó de una vida muy difícil. Hablamos de, ayer estuvieron hablando de que vidas rotas, vidas muy complicadas. Ana llegó y Dios la restauró en el instituto. Y ella entendió el llamado que ella tenía, y quiero decirte que su familia no está de acuerdo que esté en las misiones. Su familia no quiere saber nada, su familia no es cristiana. Y obviamente pues menos, hablando de dinero, menos, porque es una familia muy pobre. ¿Y de dónde salieron los recursos? Ana está viviendo lo que llamamos por fe. ¿Saben qué? Ana no tiene iglesias que estén atrás de ella apoyándole económicamente. Habrá una. Ella tenía un llamado para ir, primero fue a Yemen, ella no lo dijo, pero primeramente fue a Yemen. Tuvimos muchos jóvenes que fueron para Yemen, y ella decía, quiero ir, pero no tengo recursos, ¿qué voy a hacer? Y ella empezaba, mi esposa le enseñó a hacer pasteles y le enseñó a hacer flan. Y ella agarraba y hacía, cada 8 días hacía su flan y sus pastelitos y los iba a vender. Y sacaba 300, 400 pesos. Y los veía y decía, pero con esto ¿qué voy a hacer? Ella quiso irse con una agencia misionera y le pedía $2,000 mensuales. Pues, no sabía ni cómo le iba a hacer. Entonces le dijimos, no te preocupes, si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y hay gente, ¿de dónde salieron los recursos? Ella estuvo orando, compartiendo la visión, y Dios tocó el corazón de gente. Pero de los muchachos que ustedes van a ver aquí, de ellos nadie es rico, no tienen iglesias que están fuertemente apoyándoles económicamente, pero Dios saca, Dios les da. Ahora, es responsabilidad de la iglesia apoyar a las misiones. Pero si la iglesia no apoya, ¿quién crees que es el dueño de la mies? El orar por gente que esté dispuesta a ir a la mies, y Él los va a sostener. Dios te llama, Dios te sostiene. Eso fue lo que dijo la muchacha creo que de Calvary. Si Dios te llama, Dios te da los recursos, Dios te sostiene. Entonces, sí es importante tener recursos,
pero tenemos al dueño del oro y de la plata. Entonces, si Dios te llama, Dios te sostiene. Rápidamente, yo me fui de misionero, ya casado con un hijo, a un pueblo llamado El Dado. Y me fui, la iglesia me envió y yo estuve allá. Y de repente, pues me dijeron, cuando yo salí me dieron una ofrenda y ya fui. Y se suponía que iba a llegar una ofrenda cada mes. Pasaron 10 meses, un año, no me acuerdo exactamente bien. No llegó nada, pero Dios nos sostuvo. Dios nos dio que comer. Quiero, ahorita tal vez va a salir en las preguntas, pero también yo trabajé ahí en ese lugar. Puse focos, puse instalaciones de electricidad, trabajé también. Dios me dio recursos a través de todas estas cosas. Hubo gente que no me conocía y que vieron y me ofrendaron algo. Entonces, el dinero sí es importante, pero no es lo más importante. Algo que hemos platicado mucho nosotros, hablando de algún proyecto, algún programa que queramos hacer, gente que pueda ser llamada de parte de Dios. Hemos platicado de ustedes pueden capacitarse en cosas de trabajo que sean necesarios en otras partes. Tú difícilmente no vas a poder entrar. Yo soy misionero cristiano en Corea del Norte y vengo a evangelizar. No va a suceder. Pero ¿qué tal que seas una persona que tiene un oficio, algo con lo cual pueda vivir? Puedes irte a vivir a estos lugares, puedes trabajar, puedes tener tus recursos y puedes compartir el Evangelio. Que el dinero nunca ha sido un impedimento para ir a alguien que ha sido llamado. Dios los provee y Dios nos ha dado también la posibilidad y la capacidad de trabajar. Puedes estudiar, no sé, carpintería, puedes estudiar mecánica, puedes estudiar, ¿cómo se llama? Cortador de cabello, cosas de este tipo que en todas partes existen, ¿sí? Entonces, esto te puede ayudar a ti, de acuerdo a la pregunta que hacías, Nadia, te puede ayudar a ti a suplir tus necesidades, en el sentido siempre de depender de la provisión de Dios. Sí. ¿Alguna duda hasta ahorita, chavos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Cuando saliste a Turquía, me imagino que estar pues, en otro país, conviviendo y viendo otra cultura, yo creo que después de cierto tiempo llega un momento que te sientes solo, te sientes como, quiero pensar, como que estás angustiado porque pues no hay quien te pueda ayudar, o sea, estás completamente solo. Bueno, la vida de Dios contigo, ¿no? Pero es Dios y tú y nada más. No llega un momento que te llegas a sentir solo, angustiado o con miedo de decir, estoy aquí, luego que, ¿no? O alguna situación que te hayas enfrentado, que te haya causado algo de miedo. ¿Cómo lo manejaste? Ok, rápidamente quiero decir, Turquía fue un viaje corto, no fueron meses, no fueron años, fue un viaje corto de 15 días. Entonces, algo que nos pasó a nosotros y que es importante si alguien quiere salir fuera de México, tiene que investigar bien qué son los documentos necesarios que necesitas para salir. Yo le hablé a un amigo mutuo que tenemos, Gerardo Vidal. Él es un hombre que tenía una agencia de viajes, y le hablé y le dije, oye Gera, voy a salir a Turquía, voy a ir con otro joven, entonces por favor, ¿qué necesito? ¿Te necesito visa para llegar a Turquía? Y entonces me dijo, déjame investigo, y él investigó y después me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No necesitas visa de embajada, llegas a Turquía y la compras en el aeropuerto. Y yo dije, pues sí, o sea, Gerardo pues sabe de esas cosas. Y nosotros viajamos, estuvimos en España y ahí pasamos unos días y llegó el momento de ir a Turquía. Llegamos a Turquía, llegamos por la noche y llegamos y buscamos comprar la visa.
y llegamos ahí donde decían los países que podían comprar visa, y oh sorpresa, no estaba México. México necesitaba una visa de embajada, y entonces nos preguntaron, ¿qué quieren venir a hacer aquí? No, pues venimos a visitar y conocer y todo el rollo, y nos dijeron, bueno, no tienen visa, y nos encerraron en un cuarto. Ahí sí sentimos miedo, porque nos agarraron gente, policías que nos metieron ahí con fusiles y nos metieron ahí, y había otros, y todos los que estaban no eran mexicanos, todos los que estaban no eran americanos, era gente de los alrededores de ahí, gente de Omán y de no sé qué otros lugares que estaban ahí y que lucían, y los veías y lucían como terroristas, según nosotros, nuestra mirada. Entonces, pues al otro día nos subieron al avión, nos deportaron y nos regresaron a Francia. Entonces todo el avión estaba lleno, y dos policías o militares más bien, o vestidos de militares, nos llevaron con unos rifles así grandes y nos pasaron en medio de todo el avión. Ahí todos estaban sentados y todos nos veían así, pues esos quiénes son y qué estaban haciendo, ¿no? Y nos llevaron hasta el fondo y nos aventaron allá a Francia. Ahí, esa noche que pasamos ahí, sí fue difícil, porque nos preguntaron en inglés algunos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué quieren hacer aquí? ¿O por qué vinieron aquí? Era en el tiempo que estaba la gripe aviar muy fuerte, y dijeron, pues, ¿qué quieren hacer aquí? Si hay una epidemia aquí. Y luego, ahí en Turquía nos encontraron nuestras Biblias. Y cuando nos deportaron, después el muchacho que vino conmigo me dijo, oye, ya no quiero regresar a Turquía, pero le dije, bueno, tenemos que regresar, y volvimos. Ahora, ¿cuándo fue uno de los problemas más grandes? Y que aquí decía, ¿cuándo te has sentido solo? ¿Cuándo has pasado una situación difícil? Bueno, déjenme decirles que yo pasamos como familia, pasamos una situación muy complicada cuando estábamos de misioneros en el Dador. Ya estaba yo casado, ya tenía yo un hijo, y mi esposa estaba embarazada, y estábamos sirviendo como misioneros ahí. Tenía 5 meses mi esposa de embarazo, y estando en la comunidad se le reventó la fuente. Y entonces tomé el carro, fui al pueblo más grande y la puse en un hospital, y en el hospital el doctor dijo, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, tu esposa va a perder el bebé. Y yo, con todo el corazón, dije, bueno, eso es lo que tú dices, pero tengo un Dios grande. Y oré con mi esposa, y oramos, y rogamos a Dios, imploramos a Dios que Dios guardara la vida de nuestra bebé. Y oramos, y finalmente la perdimos. La gente donde estábamos no sabía lo que había pasado, fue una emergencia. Yo llamé a la casa de mis suegros, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues ustedes decidieron irse de misioneros. Yo hablé a mis líderes y dijeron, bueno, tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Y yo dije, bueno, Señor, pues es un momento muy oscuro, y fue un tema muy difícil, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos, Señor, si estamos sirviéndote, ¿por qué pasamos por estas cosas? Pero después reconocimos que la mano de Dios, que la gloria de Dios era más importante que nuestras vidas. Ese fue un momento muy difícil, muy oscuro. Y quiero decirles que en el grupo donde yo estaba, murió mi bebé, y
era el lugar donde pues íbamos, era natural que ahí enterráramos a nuestra hija. Cuando regresamos con la caja y regresamos para enterrarla, los líderes del pueblo dijeron: no queremos, él no es de aquí, no puede enterrar aquí a su familiar. Y fue muy complicado porque no querían y no querían y no querían. Y aunque el hermano decía: pero no va a enterrarlo en mi terreno, no en el de usted, no importa, pero él no es de aquí, no podemos. Y nosotros diciendo: bueno, ¿y ahora dónde vamos? Hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, y el líder del lugar me dijo: ¿sabes qué? Vamos a dejarte enterrar a tu hija, pero tú no has hecho nada de servicio para nuestra comunidad. Sí lo había yo hecho, pero me dijo: no has hecho nada. Yo ya había puesto algunas lámparas en diferentes lugares. Y entonces me dijo: te vamos a dejar, pero entierras a tu hija y queremos que pongas unas lámparas en la iglesia católica, en la iglesia católica. Sí, cómo no. Fui y enterré a mi hija, mi esposa en la casa, porque ella no podía caminar ni ir. Estando enterrando a nuestra hija, el hermano y yo, empezó a llover. Regresamos, nada más regresé a decirle a mi esposa: ¿cómo estás? Me dijo, bueno, no le pregunté cómo estás, más bien, ¿necesitas algo? Me dijo: pues sí, necesito que estés conmigo. Le dije: bueno, tengo que salir y regreso en un rato. Tuve que dejarla con todo ese dolor, ir a la iglesia católica y ponerle unas lámparas. Y en todo ese momento decía yo: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Fue un momento muy oscuro, pero el Señor ha sanado nuestro corazón, el Señor ha restaurado nuestras vidas, y lo que dijimos mi esposa y yo es: no importa lo que pasemos, lo importante es tu gloria, porque fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces fue un momento muy difícil, pero gracias a Dios Él fortalece nuestra vida a través de la oración. La comunidad de hermanos ahí en ese lugar fue muy importante para nosotros. Yo creo que de las personas que estuvieron con nosotros muy fuertemente fueron los hermanos de la comunidad del Cano en esos momentos. ¿Falta alguna pregunta, chavos? Por favor, fuerte. ¿No escucha? ¿Cómo? Si no conoces el idioma al país que vayas a viajar, ¿puedes todavía viajar al país? ¿Se escucharon hasta allá atrás? Sí. Si no conoces el idioma al país que vas a ir a viajar, ¿aún así puedes viajar? Pues la respuesta es sí. A final de cuentas, no vas a saber lo que necesitas realmente hasta que estás viviendo en el lugar. Te voy a poner un ejemplo. O sea, tú no sabes, estás en primaria, en secundaria, sexto de primaria, vas saliendo, vas apenas, ok. Tú no sabes lo que es la secundaria hasta que estás en la secundaria, ¿de acuerdo? No sabes cuántas materias hay que llevar, no sabes cuántos libros hay que llevar, no sabes cuántos cuadernos tienes que llevar. Los que están en la secundaria, bueno, no sé si funciona todavía así, pero son 10, 11 materias y tienes que llevar un libro para cada materia y tienes que llevar una libreta para cada materia, y hay clases que duran 1 hora y luego sigue otra hora y tienes que llevar un horario y todo lo demás. Realmente, cuando te preparas para ir al campo misionero, uno se prepara en emociones y orando, y puedes prever todo, pero al final de cuentas no te das cuenta hasta que estás en el lugar. Entonces tú puedes a lo mejor aprender, bueno, por ejemplo esta Ana dice que habla marroquí, ¿verdad? Poquito. Pero ¿quién te enseña aquí marroquí? ¿Quién de ustedes, o sea, a dónde vas? Y vas a la escuela de idiomas de la Universidad de Guanajuato y a poco vas y aprendes marroquí.
o tailandés. No. Entonces, bueno, yo les diría, si alguna ocasión tienes la idea de viajar o algo, aprende inglés. El inglés abre muchas, o sea, así como parece comercial de Harmon Hall, pero el inglés te abre varias puertas. Ya estando ahí puedes empezar a aprender el lenguaje. Entonces no es una opción, no es un impedimento o un obstáculo. Por ahí alguien más tenía algo. ¿Cómo fue su primera prédica? ¿Como misionero? ¿Como misionero o a qué te refieres? ¿Cómo fue la primer prédica como misionero? Bueno. Ok, ¿te refieres a cómo fue cuando yo compartí el Evangelio allá? Por primera vez. Bueno, por primera vez cuando estuve, por ejemplo, en el Dado, en los PAME y ellos, pues nos sentaban, algo que hacía yo es que iba yo a trabajar con ellos. Me gustaba ir al campo y estar con ellos y hacer lo que ellos hacían, y entonces ellos se interesaban en mí, me decían, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste aquí? Entonces eso me abría la puerta para decirles, mira, ¿sabes qué? Yo vengo aquí porque quiero compartirte algo que es importante para tu vida, y es el amor de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo compartí? De esa manera nada más. Trataba yo de ser amigo de ellos, involucrarme con ellos, vivir con ellos, hacer las cosas que ellos hacían. Y entonces, como platicábamos, no era como pues púlpito y allá, siéntate allá y te enseño ya, no. A veces estábamos así en el dador, a ver si no me ayudan. A veces nos sentábamos así, estábamos así, y estaban los hombres así alrededor, y estábamos platicando, y yo no aguantaba, pero ellos tenían un aguante tremendo. Y entonces platicábamos y hablábamos de Jesucristo. El mensaje que tenemos no es un mensaje estrafalario. El mensaje que tenemos es: Cristo murió en la cruz por mí, por ti, por mis pecados, por tus pecados, resucitó al tercer día y va a regresar. Algo que creo que es muy importante, ha cambiado muchísimo el asunto del trabajo de los misioneros. Hace muchísimos años, principalmente los misioneros americanos llegaban, por ejemplo, a México y plantaban una iglesia, rentaban un local y empezaban una iglesia y empezaban a trabajar para que la gente fuera a la iglesia. Esto, de acuerdo a lo que pasa el día de hoy, es muy difícil que el Evangelio camine y que crezca de esta manera. Hay que ir al lugar a donde quieras ir y hacer comunidad, o sea, integrarte con la comunidad a donde tú vas a ir a compartir. Te voy a poner un ejemplo un poquito diferente a las ciudades, a los países lejanos, para que podamos también entender que no nada más es ir a Turquía, ir a Tailandia, ir a China, que si Dios te llamó a esto, hazlo rápidamente. También, así como dice Marco, rápidamente, voy a hacerlo rápido. Nosotros trabajamos hace algunos años, algunos de ustedes conocen la historia de quien les voy a decir. Trabajamos hace algunos años ahí en Matamoros, en un barrio que se llama Barrio Capilla, que pueden incluso buscar ustedes algunos YouTubes para que conozcan el tipo de lugar que es ahí. Este lugar está gobernado por el crimen organizado y está lleno de lugares de prostitución. No uno, ni dos, ni tres lugares de prostitución. Hay más de 20, 25 lugares de prostitución en 5 o 6 cuadras. Tuvimos la oportunidad de empezar a compartir ahí el Evangelio y conocimos a unos niños, hermanos, 8 hermanos, hijos de una mujer que se dedicaba a la prostitución. 8 hermanos. También para que sepan ustedes que no todos los casos de Evangelio son resultados perfectos, porque estaríamos engañándolos y diciéndoles, no, si te vas todo va a salir bien. En este caso, pues estuvimos trabajando en esta comunidad, en la misma ciudad donde nosotros vivíamos, y pusimos un lugar ahí mismo, un centro comunitario, donde los niños, hijos de mujeres que se dedicaban a la prostitución, podían ir a este lugar. Quiero que pienses tantito, ¿qué sentiría un niño
sabiendo que su mamá se dedica a la prostitución. Que te des cuenta lo que significa que él pueda ir a la escuela o que vaya a la escuela y que sus compañeritos le hagan el bullying que te puedas tú imaginar. De verdad, estos niños, hijos de mujeres que se dedican a la prostitución, son unos de los niños más ignorados en la sociedad, más ignorados. Entonces Dios nos dio la posibilidad de trabajar ahí, y de estos 8 niños hubo uno de ellos que nosotros recibimos en casa, es considerado para nosotros un hijo de nosotros. Algunos de ustedes lo conocen. Este chico, Dios le ha cambiado la vida de una manera extraordinaria, está a punto de irse al instituto bíblico. Dios hizo algo en la vida de él, pero es uno de 8 hermanos. Y hay 7 hermanos, aún ahora menores que él, que están en la calle. Algunas de ellas, de las chicas, ya se dedican a la prostitución. Pero por ese uno que Dios rescató, vale la pena lo que hacemos. Aunque sea uno, muchachos, aunque sea uno. Y si es un vecino, si es en la ciudad donde vives, un chico de la escuela, alguien con el que trabajas, un amigo, un familiar tuyo, piensa en uno. Y si Dios tiene la gracia para salvar a esta persona, simplemente di gracias, Señor, rescataste a uno. Que tengamos esto en nuestro corazón. Y ayer les decíamos, más de 3,000 millones de personas jamás han escuchado de Jesús. Imagínate, aquí somos ¿qué? 100 más o menos. ¿Qué pasaría si de nosotros 100, uno al que le compartamos el evangelio, uno se convierte? ¿Cuántos seríamos después? 100. No, espérenme, somos 100 convertidos. Creo que necesitamos matemáticas, pero ahí les va. Somos 100 y cada uno de los 100 le compartimos a otro y esa otra persona se convierte. ¿Cuántos somos ahora ya? 200. ¿Cuántos? 200. Y si esos 200 le comparten a otros 200, uno nada más, ¿qué va a suceder? Y así sucesivamente. Ten la mentalidad de que si Dios quiere rescatar a uno, vale la pena. Y piensa en algo, no eres tú ni soy yo los que nosotros convertimos a la gente. Nuestro llamado es ir y predicar el evangelio. Yo creo que nada más. Bien, por allá levantaron la mano, a ver. Dani. A mí me gustaría que nos compartieran cómo ustedes han observado o han experimentado las misiones. Mi pregunta es la siguiente: cuando te vas de misión, ¿llegas a una iglesia o haces un proyecto antes y después vas al lugar, o llegas al lugar y ahí te acoplas al contexto al que te enfrentas? Ok, excelente pregunta. Es una pregunta de examen final de Escuela de Misiones. A ver si puedo contestar. Y ya igual ahorita Marco me ayude a enriquecerlo. Te voy a contestar la pregunta como pastor y como encargado de algunos lugares y algunos ministerios que tenemos a nuestro alrededor. Usualmente hacemos planes para ir y alcanzar. Antes de esto, déjame decirte que las misiones no solamente, como dijo Lalo, es irte a Turquía, a China, a Japón o lo que sea, ¿no? Sino las misiones empiezan, y eso lo van a predicar el día de mañana, en base a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde comienza hablando Jesús y dice: vayan y me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el asunto misionero, digo ya, Marco te va a explicar un poquito más, no es solamente ir a otro país, sino empieza desde tu círculo más íntimo. Entonces, a veces se puede planear y podemos decir: yo quisiera hacer algo aquí. A veces no se puede planear, solamente respondemos al llamado que Dios tiene y cómo Dios va haciendo las cosas. Como pastor puedo decirte algo de mi experiencia en cuanto a sembrar, buscar, abrir ministerios
o abrir misiones, por así decirlo. Nosotros como iglesia en Silao estamos trabajando, el año pasado estábamos el año pasado estábamos en 8 lugares en total. Bueno, ustedes saben dónde está la iglesia, ¿cierto? Físicamente hablando. Estábamos en 8 lugares fuera de la iglesia trabajando, ¿ok? 8 lugares diferentes en donde llevábamos la palabra, comunidades rurales específicamente, y algunas en la ciudad. Este año ya se acortó a 5 lugares diferentes, fuera del lugar donde está la iglesia. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cómo es una mina de oro, una mina de plata? ¿Alguna vez se han dado cuenta? No es solamente un túnel así. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una veta? La veta de mineral. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Han visto una piedra así como con mineral o con plata allí? Esa veta de mineral no es una línea recta. Esa veta de mineral da vueltas. Cuando tú vas a una mina, si alguien alguna vez ha ido a una mina no está así como recta o solamente para abajo, sino una mina va buscando por dónde está el mineral. A veces sube, a veces baja, a veces da vuelta, porque vas buscando dónde está el mineral. No vas a escarbar, hablando de una mina, en donde no hay mineral, sino van buscando para dónde está. Puedes para arriba, para abajo. Eso es, tenemos que estar dispuestos, ser flexibles para ver qué es lo que Dios quiere hacer en el lugar donde estamos yendo a llevar la palabra. A veces se puede planear, a veces hemos llegado a planear y poner en oración, empezamos algo y a veces las cosas no salen como nosotros planeamos al principio, pero sale otra cosa totalmente diferente. Tenemos que pensar en qué es la voluntad de Dios. Por eso ayer platicamos acerca de tu voluntad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tienes que orar, o tenemos que orar para alinearnos a la voluntad de Dios, lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiere. Tal vez yo iba así como que buscando, y me imagino, voy a un lugar o voy a un país o voy a una situación, y yo voy así como que, como decía Lalo, vamos a abrir una iglesia y ya un púlpito y todo y lo demás. Pero ¿qué tal que lo que Dios quería era que yo fuera mecánico en ese lugar y a través de la mecánica alcanzar a otros? Yo tenía en la idea poner una iglesia como todos la conocemos, pero ¿qué tal que Dios quería actuar de una manera diferente? Y también, contestando la pregunta de tuya, hija, de cuál fue tu primera predicación, recuerden que nuestra mejor predicación es con nuestra vida, acciones, nuestro testimonio. No solamente porque digas y te sepas muchos versículos vas a convencer a la gente, como ya hemos platicado. Tu vida es un real testimonio. Marco lo tocó en la mañana. Hombres, mujeres, los cuales son irreprensibles. Saber la palabra, testimonio y diligencia. 3 palabras que tú necesitas entender en tu vida. Espero la haya contestado. Por ahí tenía otra pregunta ahí atrás. O Marco, ¿quieres decir? Sí, nada más para decirte, o sea, de las que dijiste 2 cosas, las 2 cosas pasan. Dijiste, si van a llegar a un lugar y llegan a una iglesia, Lalo ayer estaba comentando que ¿a dónde van la mayoría de los misioneros? A donde hay iglesias. Entonces llegan a iglesias y ahí trabajan con la iglesia y ahí predican el evangelio, pero están en medio de una iglesia. Pero hay lugares donde vas a predicar y no existe iglesia. Ahora quiero que sepan que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, Omar, José y algunos otros que están de misioneros y llegan a lugares donde no hay iglesias, ellos llegan al entorno, ellos se adaptan y ellos comparten y comunican el evangelio a través de sus palabras, pero como dijeron, a través del testimonio. Eso es importante. También quiero decirles algo relacionado a todo lo que estamos hablando aquí, que dijo Alex y Lalo, tenemos que entender 2 cosas. Existen misiones de manera general, pero necesitamos hablar de 2 tipos de misiones: misiones transculturales y misiones locales. La mayoría de las personas se queda trabajando en misiones locales
Y Dios llama a algunos a misiones transculturales. ¿Qué significa esto? Que algunos van a otras tierras, a otras naciones, a otros grupos étnicos, pero hay otros que se quedan aquí y siguen haciendo misiones locales, que van aquí con su casa, en sus vecinos, en su escuela, en su equipo de fútbol, en todos estos lados. Ahí están siendo también misioneros, llevando la palabra de Dios. Ok. Sí, una pregunta más, Mariana, y con esto terminamos. Ok. ¿O qué era? La mía. Es que nos pusimos de acuerdo. Para cerrar con un buen sabor de boca, ¿nos podrías compartir, Marco, algo divertido, chistoso, que sea muy diferente a nuestra cultura mexicana que hayas vivido en tu vida misionera? Ok. Bueno, nada más para que sepan, esto me pasó, pues hay varias anécdotas que tengo, pero esta me gusta mucho. Cuando fui a visitar a Turquía, pues uno tiene una idea de, pues llevas tu comida, tus costumbres, tu lenguaje y eso. Y cuando llegamos a Estambul, llegamos a un hostal, y en el hostal, ahí pues teníamos nuestra cama, y yo entré al baño y teníamos nuestra regadera y teníamos ahí nuestro baño. Pero cuando viajamos a Adana, nos quedamos con unos chavos y ellos tenían una casa normal, turca. Entonces, pues yo quería agua y digo, oye, ¿tienes agua? Ah, sí, ¿cómo no? Y agarró un vaso y de la llave, toma. Pues no pasa nada, dices, bueno, pues toma. Oye, quiero ir al baño, pero necesito hacerte el... ¿Sí entienden esto? Amor y paz. No, tengo que ir al baño. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Mira, ahí es. Entonces abro la puerta y me meto. Y empecé a buscar, bueno, ¿y la taza? No había taza. Había una cerámica a ras de piso y un hoyo. Y entonces yo dije, híjole, me anda muchísimo, ¿qué voy a hacer? Pues dije, pues. Pero ni siquiera tienen un fierro para que te agarres. No hay. Y luego las piernas me dolían. Pero no. El problema es que no sé cómo son ustedes, pero hay algunos que les gusta hasta disfrutar ahí su tiempo. Yo no pude. Y tuve que estar así y ya sentía yo que me llenaba por todos lados. Pero, no, es en serio. Pero eso es una casa turca, no hay baño. O sea, yo sé que en el Dado tampoco había tantas cosas así, en algunos lugares pues vas al aire libre, pero ahí en el Dado había algunos que tenían una tacita, pero allá no había nada. Y hay algunas otras cosas, pero eso es algo que me encantó cuando entré al baño. No encontré baño. Bueno, según yo. Gracias. Okay. Sí. Y le daban hojas de mazorca también. No, bueno. En algunos lugares, en algunos lugares no usan papel higiénico. En algunos lugares no usan papel higiénico. Usan la mano. Usan la mano izquierda y se lavan la mano. Y también cuando comen en estos lugares no comen en mesas que ustedes conocen. Ponen un tapete o una mantel y ahí ponen la comida. Y tú tienes que comer con la mano. No usan cubiertos, usan la mano, pero la mano derecha. La mano derecha. Oye, Marco, dijo Corina, para darnos un buen sabor de boca. Por eso, para que fuera así, como para que cuando vayan a cenar se acuerden de eso. Ok, bueno, muchas gracias. Ya, suficiente. Denle el aplauso.
Ok, bueno, a continuación vamos a hacer una dinámica diferente. Fíjense bien, vamos a dividir en hombres y en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces todas las mujeres, escuchen. Todas las mujeres, las señoritas, van a ir con mi esposa y se van a llevar su Biblia, una pluma, y si quieren llevarse una cobijita o algo para sentarse, va a ser en otro auditorio que está de aquel lado. Entonces pueden ir, tienen 3 minutos. Tres cosas, perdón: Biblia, pluma y cobijita. Pueden ir a la cabaña rápido, de volada, y entonces llevar algo para que se sienten allá, ¿de acuerdo? Los hombres nos vamos a quedar aquí, todos los hombres, los machines, nos quedamos aquí y vamos a pasar un tiempo aquí nosotros. Entonces, 2 minutos, ahorita regresamos. Vayan al baño.